Hola chicos, bueno chicos, chicas, buenos días y buenas tardes. Veo que tenemos gente de Perú, de Uruguay, de Chile y también mucha gente de España y mucha gente que está trabajando desde casa, obviamente. Bienvenidos, aquí lo que veis detrás es mi casa. Perdonad por la informalidad, pero es que ahora mismo pues no tenemos otro. Creo que estamos todos en la misma, en el mismo barco. Entonces, comentándole un poco a nuestros amigos que están en otros puntos que no sea España, pues que realmente aquí, como sabéis, estamos en arresto domiciliario en casa, no podemos salir, por lo tanto, estamos todos teletrabajando. Y fantástico porque este es el momento adecuadísimo para organizar eventos que sean online, no transmiten ningún tipo de virus ni nada. Y con nosotros hoy que vamos a hablar de la hibridación de renovables y almacenamiento, que es la clave de la transición energética en España. Vamos a hablar con dos personas, dos expertos que saben mucho del tema y les voy a pedir que se presenten. Entonces, Juanita, por favor, si te puedes quitar el mute del micrófono, te presentas y nos cuentas un poco también sobre ti, sobre tu empresa y dónde estás hoy día. Claro que sí, muchas gracias, Belén. Buenas tardes, buenos días a los que no están en Europa. Yo soy Juanita Ojeda, soy líder de marketing para el negocio de híbridos en General Electric. Les estoy hablando desde París en este momento, desde mi casa, como veo que la mayoría estamos. Muy emocionada de tener la oportunidad de hablar con ustedes hoy. Creo que es de verdad muy oportuno que tengamos la opción de conectarnos virtualmente a hablar de un tema tan relevante. Voy a entrar un poquito más en detalle sobre lo que hace General Electric en híbridos durante mi presentación. Entonces, Antonio, por favor, te doy la palabra para que te presentes. Sí, efectivamente, Antonio, tú ahora, a ver, cuéntanos. Pues muchas gracias y ante todo saludos a Juanita, a Belén, a las personas de ATA que están también detrás de la conexión y saludaros a todos. Muchas gracias por registraros. Yo soy Antonio Montoto, trabajo en Gamesa Electric. Concretamente, soy uno de los responsables de la línea de ventas de productos de almacenamiento en los diferentes esquemas en los que Gamesa está comercializando y desarrollando proyectos en este sentido. Y bueno, cuando llegue el momento de la presentación, por lo mejor extenderemos un poquito más esas líneas, pero sobre todo, os quería saludaros a todos en vuestra casa, igual que yo en la mía. No En Madrid, descarto, ¿verdad? Tú estás en sí, Madrid, como no, yo. yo estoy en Sevilla, yo estoy en Ah, tú estás en Sevilla. Sevilla, muy bien. Sí, sí, O escogí el sea que tenemos último. un panel internacional aquí, está bien. Muy No, bien, yo tuve, entonces, dime, tuve dime. esa suerte, ¿no? Y sobre todo que perdonéis en algún caso si hay algún tipo de problema con la conexión, porque bueno, al ser un tema doméstico, pues es un poquito más sensible que cuando lo hacemos de una forma más corporativa, ¿vale? Efectivamente, pero bueno, yo creo que todo el mundo puede entender, chicos, chicas, tenemos este tema, como sabéis ahora, y todos tenemos que unirnos para luchar contra él y significa trabajar desde casa, es lo que hay. La hibridación, ¿por qué la hibridación? Bueno, la hibridación tecnológica de renovables es muy importante, en particular en el caso de España, donde los puntos de conexión pues ya no, como que no cabe más. Entonces, hibridar y tratar de sacar y optimizar cada punto de conexión es clave para tener más renovables en España sin tener que construir mucha más infraestructura, que también la habrá que construir, pero bueno, esto es como una clave intermedia y bueno, se cree, ¿no?, que ahora en los nuevos pues, reales decretos que salgan, en las nuevas leyes, que esto va a ser algo que se va a explorar. Entonces nos van a hablar Juanita y Antonio de. Juanita, te pedía por favor que si por favor puedes preparar tu pantalla para la presentación mientras le cuento a la gente en la audiencia. ¿Cómo va a funcionar? Juanita va a hacer una presentación, después Antonio va a hacer otra presentación, ¿vale? Y a partir de ahí, pues tomaremos preguntas y respuestas que las podéis mandar a través de la cajita que pone PIR o Q&A, si lo tenéis en inglés abajo, y no el chat. El chat es para charlar aquí entre nosotros. Y solamente os quería comentar, ya antes de que empiece Juanita, que bueno, este webinar era como una especie de pre-escenario para el evento que teníamos organizado en España, RENMAD 2020, que era el 15 y 16 de abril, que obviamente ya no lo vamos a poder realizar en esas fechas y que las hemos pasado para nuevas fechas, que es en septiembre. Así que os animo a todos a que os apuntéis, pero ya con las nuevas fechas, 21 y 22 de septiembre. Juanita, adelante. ¿Me confirmas que ves mi pantalla, Veo tu Belén? pantalla, pero mira, ahora mismo veo la presentación, ahora está perfecta. Adelante. Perfecto, perfecto. Bueno, como les comentaba, este es un tema en el que General Electric lleva trabajando un buen tiempo. Inició como un centro de excelencia dentro del equipo de renovables y ahora es un negocio que se llama Híbridos, en donde he estado trabajando con el equipo desde el 2018 y realmente la motivación es apoyar a nuestros clientes en esta transición energética
apalancando nuestro expertise en las distintas soluciones que tenemos en el portafolio y las competencias para integrar estas distintas soluciones y realmente poder ofrecer nuestro expertise en soluciones híbridas que creemos son el futuro de la industria. Hablando un poco del contexto actual de manera global, hoy en día la energía solar y la energía eólica son competitivas frente a las fuentes tradicionales de generación en la gran mayor parte del mundo. De hecho, si miran el mapa en el lado izquierdo de la diapositiva, solar y eólica son las tecnologías más competitivas en 2/3 del mundo hoy. El costo de generación de solar y eólica están por debajo de las tecnologías de generación tradicionales y vemos que el costo solo va a continuar disminuyendo en el tiempo. Se proyecta que alrededor del 70% de las instalaciones que se hagan de aquí al 2030 van a ser renovables, y esto está motivado por un lado por la competencia en costo de la tecnología renovable, pero también por política y la motivación tanto del sector público como del sector privado de efectivamente disminuir las emisiones y llegar a un punto en el que realmente podamos estar en una situación de cero emisiones. En el caso de España puntualmente, como lo mencionabas, Belén, hay metas claras que se trazan en cuanto a reducción de emisiones, y esto implica un aumento muy importante de la instalación de energía renovable, que va a tener como consecuencia algunos retos para el sistema. Entonces, en este contexto de mayor penetración de energías que son variables, se presenta el reto de buscar soluciones que nos permitan disminuir esta variabilidad y al mismo tiempo poder operar la red de manera confiable. Y la gran mayoría de estos retos se pueden solucionar a través de soluciones híbridas, que en el contexto de esta presentación y está muy alineado también con la definición que le da Antonio. Cuando hablamos de híbridos, estamos hablando de combinaciones de energía renovable, solar y eólica y o baterías o almacenamiento por bombeo en el caso de General Electric. Hablamos de almacenamiento como un todo, no únicamente baterías. En la siguiente página tenemos un ejemplo de un híbrido solar batería, en este caso DC coupled, en donde nos ayuda a ilustrar un poco cómo a través de la combinación solar almacenamiento en un sistema con alta penetración de solar se puede hacer un shifting de energía para efectivamente poder evitar el curtailment de la energía solar y al mismo tiempo poder aprovechar, digamos, precios más favorables para el proyecto. Este sistema, digamos que adicional a la necesidad de los distintos componentes de tecnología de generación, necesita un sistema de controles y software que es de alguna forma el cerebro de la planta, de la planta híbrida, que nos permite, si voy a la siguiente página, tener un control real de los distintos activos y al mismo tiempo poder cumplir con los requerimientos de red y de manera adicional tener una capa de optimización que nos permita despachar el activo híbrido de la mejor manera posible para poder cumplir con su caso de negocio. Los tipos de híbridos dependen del tipo de política o el tipo de necesidad que los clientes tengan en cada uno de los mercados, y aquí quisiera mostrarles ejemplos de lo que estamos viendo en algunos mercados a nivel global, porque las soluciones van a cambiar dependiendo de los problemas que se quieran resolver. Tenemos el caso de mercados en donde hay una alta penetración de energía solar, como el caso de Australia o el caso de California o Arizona en Estados Unidos, en donde estamos viendo un número importante de proyectos que combinan
energía solar y eólica. En el caso de Estados Unidos, esto está motivado adicionalmente, digamos, por el acceso al Investment Tax Credit o ITC, que permite que las baterías que están conectadas a una fuente renovable y que se cargan de un proyecto solar o un proyecto eólico puedan beneficiarse del ITC. Digamos, esto tiene un impacto muy positivo en los económicos totales del proyecto y en su financiación. Sin embargo, aún con el step down de este ITC, seguimos viendo un pipeline importante de proyectos que combinan solar y almacenamiento. Si miramos las colas de interconexión en California, sigue habiendo un alto número de proyectos de este estilo, y estamos viendo además unos precios realmente competitivos en los últimos anuncios. De hecho, está el proyecto que se firmó en Los Ángeles con el Department of Public Works a un precio de $33 por megavatio hora, un proyecto grande que combina solar y eólico, 400 megavatios de solar y 1.200 megavatios hora de almacenamiento a precios realmente competitivos. Entonces, es una realidad en esos mercados, y si miramos las proyecciones de instalación de almacenamiento en estos estados específicos en Estados Unidos o en Australia, vemos que el principal uso del almacenamiento va a ser el energy shifting para renovables y con una aplicación importante de híbridos solar almacenamiento. Los híbridos eólico almacenamiento con un poco de rezago. El segundo caso es el caso de India, en donde hay una política muy clara de hibridación, específicamente alrededor de solar y eólico, pero siempre dejando espacio para incluir un componente de almacenamiento. En el 2018 salió el National Wind Solar Hybrid Policy, y a través de este SECI ya ha lanzado varias subastas específicamente para híbridos. Han habido 2 subastas para solar y eólico por alrededor de 1.5 gigas a precios competitivos. Cuando digo competitivos, es a niveles similares de lo que se está viendo en las subastas para solar o eólico independiente. Y adicional a esto, se entregó a principios de este año 1.5 gigas para la subasta de Peak Capacity, en donde se pedía combinaciones de renovables con almacenamiento. Y digamos que lo que se subastó fue una tarifa para las horas pico. Entonces muestra que efectivamente hay apetito. Este es un marco regulatorio muy claro que realmente digamos, está impulsando a que los híbridos se estén desarrollando de una manera específica, pero sobre todo muestra que pueden ser competitivos desde un punto de vista económico. Tenemos ejemplos también de híbridos que se están utilizando para la autogeneración, específicamente en el caso de Australia, en la industria minera. Estamos viendo jugadores que están buscando combinaciones de renovables con almacenamiento para desplazar la generación con combustibles líquidos, que digamos representa un costo muy importante, y con una solución como estas pueden reducir sus costos frente a la autogeneración con combustibles líquidos, al estar conectados a una red que puede no ser completamente confiable, y adicionalmente poder hacer un load following de su perfil de carga, que evidentemente es muy importante para sus operaciones core o sus operaciones clave. Un caso muy interesante también de un PPA corporativo que firmó Google el año pasado con una planta que combina solar y almacenamiento, que muestra realmente que empieza a haber apetito por esa energía en firme viniendo de un proyecto híbrido, y esto está motivado por la necesidad de realmente hacer un true up al minuto de la energía renovable o energía verde que se está consumiendo. Entonces,
cuando vemos a un jugador como Google dar un paso de estos, pues seguramente los demás van a seguir. Entonces estamos empezando a ver demanda viniendo de este tipo de jugadores. Y finalmente es un caso que seguramente es muy familiar para todos y está relacionado con los sistemas de isla, en donde efectivamente se estresa un poco más el sistema al tener mayor penetración de renovables y hay necesidad de almacenamiento. Tenemos varios ejemplos internacionales, como la isla de Hokkaido en el Japón. Si nos vamos a las Américas, está el caso de Baja California Sur, en México, por ejemplo, que también es un sistema isla. Y este es también, claro, un ejemplo muy pertinente para el caso español. La siguiente diapositiva. ¿Qué se necesita para que realmente podamos ver, digamos, instalación de híbridos a gran escala? Vimos que en algunos mercados hay regulación muy clara y se están empujando, pero en realidad hace falta, digamos, que los principales jugadores, que la política y la regulación estén alineados con la tecnología que está disponible hoy actualmente y con las necesidades del mercado para poder realmente llegar a un punto en el que esto se dé a una escala importante. Y aquí lo importante es que un sistema híbrido se reconozca como tal, como un sistema integrado, y que en este sentido los jugadores o los desarrolladores puedan optimizar el sistema y optimizar su parque híbrido detrás del punto de interconexión de la manera que más beneficie su caso de negocio y los económicos de su proyecto. Eso implica que puedan, en el caso de un híbrido solar eólico, instalar una capacidad mayor al tamaño del punto de interconexión, que es una de las cosas que aclara muy bien la regulación en India, es que efectivamente puedes tener un punto de interconexión menor a la capacidad total del proyecto. Lo mismo que hace FERC 845 en Estados Unidos, en donde de igual manera puedes hacer un oversizing de la capacidad con relación al tamaño del punto de interconexión, y esto permite además FERC 845 en Estados Unidos conectar almacenamiento de manera tal que se pueda optimizar la planta al caso de negocio y a los diferentes ingresos que prevé el proyecto de manera óptima. Lo segundo es que existan reglas muy claras para el desarrollo de proyectos, tanto Greenfield como Brownfield, es decir, si yo estoy agregando almacenamiento a un proyecto existente o si estoy desarrollando un proyecto solar eólico almacenamiento nuevo, que existan reglas muy claras sobre cómo me puedo interconectar, que haya facilidad de interconexión, sobre todo, como lo decía Belén al principio, en un contexto en el que realmente tengo un sistema que está a tope y tengo restricciones de infraestructura. ¿Cómo puedo agilizar el proceso de desarrollo de proyectos que tienen todos estos beneficios? Y para esto se necesitan reglas muy claras. Y finalmente, pues asegurar que se tenga acceso a todas las fuentes de ingresos posibles. Es muy difícil encontrar un proyecto híbrido que con un único revenue stream pueda realmente ser económicamente viable. Se necesita acceso a varios ingresos y por eso es necesario que existan los mecanismos de mercado para poder realmente estructurar un proyecto de este estilo y adicionalmente poderlo financiar, que es el otro punto clave. Sin embargo, estamos viendo que los proyectos híbridos son una realidad, es decir, hay barreras todavía, pero a nivel global estamos viendo varios ejemplos de lo que está pasando. En España también hay ejemplos de proyectos híbridos, es decir, esto es una realidad. Aquí tengo algunos ejemplos de los proyectos en los que ha trabajado GE en los últimos años. Hay algunos ejemplos de proyectos híbridos que combinan turbinas de gas con almacenamiento, específicamente en Estados Unidos, que tienen unos beneficios importantes, pero quería ahora de pronto concentrarme en un par de proyectos que combinan energía renovable y almacenamiento. El primero es un proyecto
en Estados Unidos, desarrollado en el norte del estado de Nueva York, con Helios Energy. Es un proyecto solar más el almacenamiento DC-coupled, que ha tenido varios beneficios y que de hecho recibió un subsidio de NYSERDA, teniendo en cuenta que, digamos, esto está en línea con la política del Estado en cuanto a instalación de capacidad de almacenamiento. Y el segundo ejemplo, para dar paso pronto a Antonio y que tengamos tiempo para preguntas, es un proyecto en el que trabajamos en Irlanda. Es un proyecto que integra almacenamiento y generación eólica integrado a nivel de turbina, en donde, digamos, el caso de negocio se construyó alrededor de prestar servicios a AirGrid, servicios de Fast Frequency Response particularmente. Y adicionalmente este es un proyecto que tiene un PPA con Microsoft. Entonces es un caso bastante interesante y cercano también en la región. Bueno, con eso, para finalizar hablando un poco de el portafolio de General Electric, estamos posicionados para jugar en híbridos. Realmente tenemos en el portafolio, digamos que todo el rango de tecnología necesaria, desde los sistemas de generación a los sistemas de almacenamiento, a todas las tecnologías que realmente nos permiten integrar, incluyendo todo el software y controles que son necesarios para realmente poder integrar las tecnologías y tener un proyecto híbrido. Más, digamos, las competencias que tenemos a través de nuestro equipo de Energy Consulting y nuestro centro de investigación y desarrollo, que nos permite estar, digamos que, siempre explorando nuevas opciones para colaborar en esta transición energética. Con esto termino. Le doy la palabra a Antonio y espero poder resolver cualquier inquietud durante la sección de preguntas. Belén, voy a parar aquí mi pantalla. Sí, por favor, para tu pantalla y mientras tanto, pues Antonio puede colocar la suya. Y deciros a todos que ha habido muchas preguntas sobre esto, que tranquilos, que estamos grabando la sesión, ¿vale? Y que tendremos acceso a los materiales, os mandamos un email con un link y ahí en nuestro archivo pues ya lo podéis ver. Juanita, ¿puedes dejar de compartir pantalla, por favor? Tienes que darle el botón. Eso, sí, a veces es un poco complicado. Adelante, Antonio, quítate primero el mute para que no tengas problemas después. Y... Vale. Me escucháis correctamente, ¿verdad? Sí, te escuchamos bien, sí. Muy bien, pues vamos a compartir también la pantalla. Vale, pues deciros también que muchas gracias por enviar las preguntas, seguidlas enviando. Ahora al final pues responderemos las más que podamos, ¿vale? Hay bastante gente en línea, da gusto ver que hay tanto interés en este tema. Y bueno, una de las cosas que os dije es que, bueno, si queréis ver otro tipo de webinars o información, que me mandéis un email y me digáis qué tipo de información queréis. Y adelante, Antonio, coloca tu pantalla. Se ve correctamente. Vale, perfecto. Sí, si puedes abrir eso, porque lo vemos todavía como... ahí, perfecto, sí, ya. ¿Esta es la primera? ¿Verdad? Esta es la primera. Perfecto, estás preparado ya. Ya, perfecto. Lo primero, agradecer la presentación de Juanita y comentar que hemos intentado complementar un poquito la información, bueno, porque muchas de las cosas al final inciden en los mismos temas y queríamos hacerlo lo más completo posible, ¿vale? En nuestro caso, bueno, haré una muy breve introducción a Gamesa porque entiendo que todos lo conocéis. Gamesa Electric es una empresa que lleva, bueno, más de 40 años en el sector de la electrónica y de la tecnología de conversión, y concretamente en renovables lleva más de 35 años desarrollando soluciones, conversión tanto en eólica, en fotovoltaica, en almacenamiento, en hidroeléctrico, incluso en naval también, y en otras fuentes de energía, ¿no? Y simplemente también aquí mencionar que el objetivo que se marca la empresa desde su comienzo ha sido siempre impulsar una transición precisamente hacia una energía más limpia,
y en nuestro caso buscando que sea lo más eficaz y robusta posible. Y bueno, desde esos primeros inicios hasta la actualidad la empresa ha ido creciendo. Hay que se ponga como relevancia que uno de nuestros objetivos es crecer con los mejores y hacernos mejores. Primero fuimos líderes en España y ahora somos líderes mundiales tras la fusión que tuvo la corporación con Siemens Gamesa, con Siemens Wind, perdón, para crear el que es líder en potencia instalada en parques eólicos. Y bueno, y por supuesto creo que de todo es conocido las actividades que tiene la empresa. Y simplemente poner de relevancia, pues, y esto también lo hago en conjunto con Juanita, que lo hemos estado comentando previamente, dar las gracias de forma específica a la gente que forma nuestra empresa, porque, bueno, están llevando a cabo un esfuerzo intensísimo, al igual que muchos otros en nuestra sociedad, para llevar adelante de la mejor forma posible tanto el bien común de todo el mundo y la salud de todo el mundo, como al mismo tiempo intentar aportar lo máximo a nuestra economía, a nuestro progreso, a nuestro desarrollo. Y bueno, ese sobreesfuerzo que están realizando los compañeros y que es muy aleccionador, pues a veces en las presentaciones se pone de forma fría lo de nuestra gente, somos los mejores, tal, pero bueno, en estos días se está percibiendo la importancia que tienen los departamentos de higiene, de salud y de seguridad, la importancia que tiene que las empresas estén preparadas de antemano y las comunicaciones con los trabajadores estén preparadas de antemano. Y bueno, queríamos hacer en este sentido, ya os digo, tanto en General como en Gamesa, una mención a estos profesionales y a todo el conjunto de nuestros trabajadores porque, bueno, están dándolo todo. Pasamos ya un poquito al contenido. En primer lugar, y aquí continúo también lo que ha comentado Juanita, nosotros concebimos dentro de lo que sistemas híbridos, para el caso de la transición energética en España, concebimos sobre todo aquellos que tienen en cuenta fuentes renovables y fuentes renovables disponibles en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, el esquema más habitual, que es eólica o solar con almacenamiento o interconectadas, eólica, solar y almacenamiento, y también pueden ser soluciones conectadas a red o soluciones en aislada o en microgrid, bueno, al final son un punto intermedio, o pueden ser, también hablamos del desarrollo de proyectos. Es muy importante tener en cuenta que las soluciones híbridas se pueden dar en proyectos de nuevo desarrollo, que habitualmente llamamos los greenfield, o proyectos que ahora mismo muchos de ellos se están lanzando en España, o proyectos brownfield que, bueno, tienen ya una trayectoria con una producción ya realizada a lo largo de varios años. Y bueno, y la hibridación supone una auténtica oportunidad de mejorar, por un lado, el rendimiento y por otro, la calidad de la señal que está conectada a la red eléctrica. Entonces, eso es importante mencionarlo porque, sobre todo en España, es un país en el que se está viendo mucho de proyectos greenfield, pero tenemos ya un parque instalado muy importante, tanto en eólica como en fotovoltaica, y vamos, seguro que en los próximos 5 años va a haber ahí un cambio de esquema para aprovechar más todavía ese potencial que ya tenemos en funcionamiento, ¿no? Y aquí pongo una pequeña reflexión sobre los sistemas híbridos. Creo que no debe ser el objetivo de nuestras presentaciones defender un esquema que ya se ha demostrado a lo largo de los últimos 5 o 6 años con muchos proyectos comerciales, que es muy bueno. Y además no es una suma de fuentes de energía, es, como pongo aquí, una multiplicación, porque estas fuentes no solo se complementan entre sí, no solamente reducen sus carencias por esa combinación, sino que incorporan nuevas funcionalidades que hacen que la red pues tenga muchísima más riqueza que antes. Esto se debe especialmente al progreso tan enorme que ha tenido tanto la electrónica como la tecnología de control de estas fuentes, por un lado, y por otro, por supuesto, las mejoras tecnológicas y de rendimiento de los generadores, ¿no? Entonces, en este aspecto, por ejemplo, bueno, la tecnología, cuando se habla en baterías, se suele pensar últimamente sobre todo en las que están basadas en litio, porque van a estar en el mercado de los próximos, se calcula que los próximos 10 años. Ya estos cálculos a tan largo plazo siempre hay que desconfiar, pero al menos sí en los próximos 3, 4 años como mínimo va a ser la tecnología preponderante a medida que surjan otras alternativas que den otras funcionalidades, y debe tenerse en cuenta que aumenta infinitamente las posibilidades.
Lo primero a la hora de hacer el sistema de híbrido es, por supuesto, buscar la motivación, ¿no? La motivación, los drivers que hacen que estos proyectos sean atractivos, ¿no? En este caso, pues dentro de que hay dos motivaciones básicas, que es mejorar la calidad del servicio y mejorar también el retorno de inversión, mejorar la rentabilidad del proyecto, pues tenemos una serie de stakeholders que son fundamentales a la hora que esto se lleve a cabo. Para mí, en mi opinión, el principal, el más importante, son los operadores de red, porque son los que tienen que crear las condiciones adecuadas para que esto se desarrolle. En España vamos muy tarde en este sentido, se han hecho las cosas bien en muchos aspectos, bueno, se ha debatido sobre otros que se pueden mejorar, otros aspectos, pero en general se ha alcanzado un parque de energía renovable muy grande y por ejemplo, hace 3 años o menos de 3 años, cuando resurgió el método de subastas para nueva energía, se independizó totalmente la generación eólica y la generación fotovoltaica en un contexto en el que ya, como digo, estaba totalmente desarrollado las ventajas de esa combinación. Por lo tanto, han ido por diferentes caminos. También muchos de los developers han trabajado hasta hace poco de forma muy independiente. Entonces, es como si hablasen dos idiomas. Y bueno, pues el operador de red, en este caso, pues red eléctrica y, bueno, y todos los estamentos que funcionan en España a diferentes niveles son conscientes de estas ventajas, pero la maquinaria va muy lenta y debemos darnos prisa para aprovechar lo que hay y no quedarnos atrás. Por supuesto, también los developers y los asset managers, los dueños de las plantas, también tienen que ver las ventajas que puede tener esto a la hora de mejorar, aquí indicamos algunos de los factores, mejorar la estabilidad de la señal, capacity firming, mejorar los servicios complementarios, disminuir los posibles fallos, las posibles reducciones de potencia que muchas veces son impuestos por la propia red y, por supuesto, poder regular el mejor tramo horario para hacer las transacciones, para hacer la generación, el vertido a red y, por un lado, maximizar los precios y, por otro, evitar algo que ya están pronosticando aquí en España, que es el colapso de oferta en determinado tramo horario, bueno, debido a las limitaciones que tiene la energía intermitente, ¿no? La energía de fuente intermitente como son la solar o la eólica, ¿no? Y por supuesto, que es otro driver y que lo hemos podido percibir mucho en los últimos tiempos con las diferentes promociones a nivel político, a nivel social, acerca de lo importante que es la energía limpia. Es muy importante que haya una presión por parte de los consumidores, una exigencia de saber que las fuentes de energía son lo más eficientes posible. Y digo lo más eficiente porque muchas veces no es posible hacerlo de la mejor forma, de la forma más deseable, pero al menos una cierta presión social que haga que sea interesante aplicarlo. Y bueno, y eso se materialice también, por supuesto, en una mejor rentabilidad. Entonces, bueno, y también para un volumen enorme de plantas híbridas que van a ser off-grid o que van a alimentar a pequeñas comunidades, en las cuales va a sustituir fuentes tradicionales como la más habitual es el diésel o similares, también las turbinas de gas mejoran el rendimiento, en fin. Entonces, al final, los sistemas híbridos tienen una serie de factores, una serie de casuísticas, es tan escalable que al final también es escalable los segmentos de uso, ¿no? Y en todos ellos se tiene que ir poco a poco convergiendo para que se vayan implantando y normalizando. Mencionar, y veo en lo anterior que al final las mayores ventajas que da la hibridación, también tiene una complejidad añadida. Y esa complejidad es que los desarrolladores, los tecnólogos que acompañamos a esos desarrolladores, tenemos que tener un gran conocimiento, comprender perfectamente todas las dificultades que implica esta integración. La primera gran dificultad es el conocimiento tecnológico. El conocimiento por ejemplo, de parque eólico está muy ceñido al mantenimiento diario, que es complejo. El de la fotovoltaica, pues bueno, también es complejo y también está muy orientado además a maximizar rendimiento, minimizar los recursos necesarios para llevarlo a cabo, etcétera, y todo relacionado también con tener un vertido de calidad, ¿no? Pero
el más importante a la hora de hacer una hibridación es saber qué recursos disponemos de un tipo y de otro y buscar la mejor combinación. Entonces, los tecnólogos, aquí tenemos que salir un poquito hacia arriba en la cadena de valor de lo que sería a lo mejor el propio producto, y tenemos que incorporarnos en la fase de decisión del cliente a la hora de valorar cuál es la mejor forma de distribuir esos recursos, en primer lugar, cuáles son las mejores tecnologías para sacar provecho del esquema que se haya planteado, y en tercer lugar, que es igualmente importante, dar una serie de servicios que aseguren al cliente que va a funcionar durante los años de vida del proyecto. Y esto es importante no solo pensando en esos 20, 25 años, sino en que la propia financiación está muy sostenida en que el cliente tenga un soporte de calidad para justificar que estos proyectos son viables, ¿no? Entonces, en el primero de estos casos, una de las acciones en las que se suele trabajar es ayudar a los clientes. Por ejemplo, ha mencionado Juanita en India. En India han hecho una serie de subastas muy abiertas en las cuales la prescripción es: tráeme el proyecto, yo lo estudio y ya veremos si te lo doy o no. Y tiene que ser híbrido, con unas condiciones mínimas de capacidad eólica, fotovoltaica, almacenamiento. Son absolutamente abiertos, ¿no? Pues ahí los clientes agradecen mucho, sobre todo aquellos que están más orientados a un tema financiero, que les demos soporte para dar magnitudes, dimensionamientos, condiciones reales en las que va a trabajar. Y en este aspecto, una de las formas más habituales es análisis de recursos, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, dos análisis, uno llevado a cabo con una potencia ya instalada de eólica, se podría considerar un proyecto brownfield, y en el segundo caso, que vemos abajo, es una potencia variable de eólica y de fotovoltaica, se podría considerar un proyecto greenfield. En los dos casos, en función de los recursos disponibles, se puede dimensionar para sacar el punto óptimo, ¿no? Y se ve como hay mejora en el retorno de inversión, que al final es de lo que el idioma que entienden en principio muchísimos de los partners con los que trabajamos. Y además, bueno, se puede justificar perfectamente un caso de negocio o, como suele ocurrir también a veces, pues desecharlo pues porque el contexto no lo favorece, ¿no? Bueno, dentro de lo que son estos contextos, luego, una vez que nosotros desarrollamos esos estudios, a los clientes tenemos que intentar ayudarles en cuál es el dimensionamiento específico de la solución de baterías. Sobre todo cuando son sistemas híbridos en los que haya implicada, por supuesto, un requisito de almacenamiento. En este caso, por ejemplo, que es un caso de Estados Unidos, la capacidad de la batería, la capacidad energética de la batería, y ha habido una pregunta por ahí al respecto, te la define, por un lado, el esquema de conexión que solicita la eléctrica o que se solicita por la regulación, y por otro, la cantidad, digamos, de servicios retribuidos que hay en esa red, o que va a haber, o exigencias técnicas que hay también a la hora de saber si nos hace falta pues que la combinación de la hibridación responda a unos servicios o a otros. Aquí lo podéis ver con un poquito más de extensión. En este caso se ha estudiado dentro de los mercados mixtos. Sabéis que en Estados Unidos hay una división entre diferentes mercados. En unos se favorecen un tipo de servicio, en otros se favorecen, bueno, en función de la propia distribución de la red en la zona. Y en este caso, combinando estos servicios, combinando los recursos y combinando el precio en ese momento de las diferentes tecnologías, se le hizo un estudio al cliente. He de decidir que este es un aspecto muy importante y en el que, bueno, las empresas estamos intentando hacer ver al cliente que puede contar con nosotros, sobre todo en mercados que tienen una cierta regulación, en los que tenemos un conocimiento adquirido muy elevado, ¿vale? También, aquí hago un pequeño inciso. Muchísima gente con la que hablo suele tener más o menos claro la parte de eólica y la parte de fotovoltaica. Un inciso muy rápido: la parte de baterías a nivel hardware es relativamente parecido. Tiene un elemento generador, que es la batería, un elemento conversor, los PCS, son muy similares en su prestación a los que podrían ser los de fotovoltaica, salvo que son bidireccionales, tienen otro tipo de protecciones y, bueno, y otra serie de peculiaridades, pero responden en un esquema de forma más o menos parecida, ¿no?
Y luego un elemento que es clave, lo ha comentado también Juanita, que es el control. El control ha aumentado muchísimo su importancia ya en todos los sectores para poder responder a los códigos de red, por un lado, y porque se ha convertido muchas veces incluso en el garante de que estás cumpliendo esos códigos y evitar posibles penalizaciones o que se paralice una retribución. Pero es que en este caso la batería necesita el soporte del control incluso para su propia estabilidad, para su propia seguridad funcional. Entonces, es muy importante en este aspecto el control, tanto porque del control van a depender todos los servicios que dé la batería y porque al ser un sistema bidireccional, la responsabilidad de la electrónica sobre estos dispositivos es más elevada, ¿no? Y no quiero tampoco alargarme mucho en este tema, pero bueno, al menos que veáis que no son muy diferentes en algunos aspectos, pero la dinámica sí cambia completamente, ¿no? Y comentar que, bueno, desde 2015 incorporamos una planta híbrida funcionando en España, está concretamente en Zaragoza, comenzó funcionando en off-grid y actualmente, aunque está preparada, se está gestionando la conexión a red, ¿vale? Aunque está preparada y tiene todo el sistema preparado para funcionar así, pero durante este tiempo sí se ha creado una red muy variada en la cual hay diferentes tipos de generación para poder simular y emular cualquier caso posible de comportamiento y validar estas tecnologías. Y os digo que tiene una doble importancia temporal, porque ya os digo, fue en 2015, se han incorporado algunas cosas, pero las tecnologías tienen un time to market tan exigente que tiene mucho valor, por ejemplo, el haber instalado en 2016 el sistema de almacenamiento en litio en España, porque hay muy pocos casos reales de proyectos de utility scale en este sentido. Y bueno, sabéis que hay a día de hoy un debate acerca de la seguridad y hacia dónde debe tender. Entonces, es un proyecto en este caso muy significativo, ¿no? Podéis ver aquí un pequeño esquema en el cual podemos observar cómo hay grupos diésel, que aparte el grupo diésel simula también muy bien lo que sería un comportamiento de la red, por lo tanto nos permite hacer muchísimos casos de estudio. Tiene los sistemas de almacenamiento, de flujo y de litio. El de flujo, mucha gente lo pregunta, el flujo es una opción que va a tener un creciente uso, pero sobre todo orientado a aplicaciones que requieren una velocidad de respuesta baja o moderada, y el litio, pues abarca, si veis los esquemas, suele abarcar todos los casos de comportamiento, es muy flexible a la hora de buscarle utilidades y bueno, probablemente sean las dos variantes dentro de lo que son baterías basadas en almacenamiento electroquímico, las dos variedades que van a destacar en los próximos años. Bueno, y como digo, tiene dentro de que es una instalación eólica bastante más extensa, pero a una de las turbinas está enganchada, así como una planta fotovoltaica. Podéis ver aquí, este es el sistema que tuvimos en baterías, que es Samsung, son las Samsung NMC, y bueno, se acoplan en racks y bueno, llevan funcionando haciendo ciclos desde su inicio. Y aquí también, volviendo a lo mismo que comentó Juanita, la importancia que tiene el sistema de control. Hay aquí una serie de conceptos muy importantes. En los sistemas híbridos hay, de hecho, una gran confusión sobre la nomenclatura, porque por un lado tenemos los PPC, los sistemas de control, que se podían igualar a lo que sería un autómata industrial. Al final son comportamientos automáticos basados en medidas. Pero luego tenemos el SCADA, que es un sistema de monitorización, pero que muchas veces incorpora también algoritmos basados en medidas. También tenemos el MS, que muchas veces hace parámetros externos e internos para hacer incluso forecasting y otras aplicaciones, y también tiene algoritmos automáticos basados en medidas. Entonces, al final, cuando hablas con los clientes, muchas veces tienes que ponerte de acuerdo con ellos en saber de qué estamos hablando en cada nivel de control, ¿no? Y bueno, el auténtico cerebro de estas aplicaciones es casi, estaría al 50% con la propia tecnología en lo que respecta a la viabilidad de los sistemas híbridos y bueno, y probablemente iremos familiarizándonos mucho más con ellos a medida que se vayan implantando instalaciones.
Aquí podéis ver precisamente el SCADA que se utiliza en esta instalación, donde se ven todos los parámetros, y además se utiliza para coger parámetros para hacer a su vez las respuestas de control automático. Estos son detalles típicos. Aquí también podéis verlo el SCADA en modo de cargas, ¿no? En la que se ve todas las cargas del sistema, la energía, la alarma, en fin, las interfaces que se desarrollaron para poder tenerlo todo desarrollado. Y mira, y este punto además también converge con los propios estudios que ha mostrado Juanita sobre la penetración de las renovables en red. El análisis que se ha estado haciendo dentro de la propia planta indica que en torno al 60% de generación renovable puede convivir con un diésel para una aplicación, de forma que, en el caso off-grid, por supuesto, de forma que en pocos años hemos pasado, no sé si recordáis cuando hablaban de que solamente podía haber un 20% de penetración renovable en una red para que fuera segura. Pues este paradigma, este número se ha elevado mucho gracias a esta triple combinación y de hecho es como está funcionando, ¿vale? Podemos ver aquí un esquema de funcionamiento. Si consideramos que la red diésel aquí podría ser como la red eléctrica externa, podemos ver que el sistema se puede acoplar para sustituir completamente a la red externa durante las horas de máxima producción de eólica y de fotovoltaica, ¿no? Y eso es gracias a la modulación que a su vez hace la batería. Si no hubiera batería, si fuera solamente fotovoltaica y eólica, aún así, como hemos visto al principio, también supone mejorar, ¿vale? Lo que ocurre es que, como os digo, este concepto de que son fuentes agregadas debe empezar a cambiar porque son fuentes combinadas y aumentadas en la flexibilidad que suponen, ¿no? Y bueno, por ver un poquito más visual que las dos anteriores, al final vemos que hay un diagrama de funcionamiento en el que hay un consumo en el cual se acoplan todas y mientras que la eólica y la fotovoltaica pues intentamos maximizar su generación en las horas buenas, en las horas puntas, pero siempre está la opción de derivar parte de esa producción y utilizarla en otro momento en los que no la tenemos disponible. En fin, eso sería lo habitual. Aquí al final la conclusión que se saca de este caso real concreto, que como os digo, creo que es algo ya que está bastante asumido en el mercado, es que se reduce el coste de electricidad, por supuesto se reducen las emisiones de CO2, sobre todo en redes que dependan completamente de fuentes fósiles, se mejora la estabilidad, el SCADA es un elemento fundamental y conforme aumente el número de plantas, además, deben ser SCADAs compatibles con la propia manipulación y los sistemas de control con la propia manipulación por entidades superiores que puedan entrar en la planta. Y algo muy importante son sistemas modulares y escalables, es decir, tú puedes tener un prediseño en caso de que tenga un portfolio de proyectos, hacer un programa de desarrollo de proyectos determinado y replicar en lo posible toda la selección del supply chain, de tecnologías, de sistemas y aparte aumentarlo, ¿no? Incluso la energía puede aumentar sin tener que aumentar la potencia, que es otro factor. Entonces, bueno, salen multitud de vectores con multitud de opciones y al final lo que hay que hacer es ir creando un marco de trabajo y en ese marco de trabajo seleccionar qué es lo que más conviene en el sitio, en el momento e incluso en el plazo. A mí me piden proyectos para dentro de 3 años y digo, mira, yo te voy a dar precios, te voy a dar proyectos, pero que cuando lo ejecutes dentro de 2 habrá que revisar una parte importante porque, bueno, estamos en un momento de una rampa tecnológica bastante pronunciada. Comento, nosotros también en ese sentido hemos replicado esta forma de trabajar en otro proyecto eólica más almacenamiento en Filipinas. Como ha comentado Juanita, las islas, los sitios que son off-grid, que tienen una alta dependencia de una fuente de energía, pues son grandes beneficiarias de los sistemas híbridos. Y en este caso, pues es un sistema de potencia en el cual se va a buscar, por un lado, mejorar la estabilidad de la señal generada y por otro, tener además un backup para un posible desplazamiento de energía, ¿no? Este se está terminando de ejecutar ahora mismo y bueno, es bastante significativo por la complejidad y la dependencia que hay en este caso de la fuente de energía. También en India hicimos el año pasado el primer proyecto de Utility Scale híbrido y bueno, en principio solamente con la fotovoltaica y con la eólica ya supuso una mejora y entró en los esquemas que solicita el gobierno indio para hacer plantas híbridas que además
en el caso de India, potencian mucho, quieren que las redes que son altamente distribuidas tengan nodos de conexión muy estables. Por último, también menciono este proyecto, este es en Australia, es un proyecto de una escala bastante elevada, incluso creo que ha ido aumentando desde el momento que se hizo esta transparencia, en el cual hibridamos, en este caso, una solución de almacenamiento, digamos, que ya está hecha llave en mano, con nuestra propia solución de eólica, y lo gestionamos con una combinación de controles, ¿no? Entonces, en fin, es un sistema bastante vivo, y en un mercado que, bueno, junto al de Estados Unidos, tal vez, sin contar China, son los dos mercados en los que ahora mismo el almacenamiento está adquiriendo mayor relevancia. Y bueno, daros las gracias por vuestra atención. Espero no haberme extendido demasiado y bueno, por supuesto, esto es imposible aquí decir todo lo que a uno le gustaría, o a veces te quedas corto y cosas que no sabes, así que a través de las preguntas y lo que podamos responder a posteriori, encantado de hablar con vosotros. Muchas gracias, Antonio. Si puedes dejar de compartir la pantalla para que te veamos más grande, a ti y a Juanita. Y bueno, deciros que sí, que bueno, que han sido presentaciones que he llevado tiempo, pero creo que vale la pena. Una cosa ya, aprovecho para meter aquí la cuña comercial, que bueno, tanto Juanita como Antonio son ponentes en el evento RENMAR, que lo hemos cambiado, que ya no es el 15 y 16 de abril por razones obvias, pero que lo hacemos en septiembre, así que veniros al evento y así los conocéis y le hacéis todas las preguntas que queráis. Pero por ahora tenemos preguntas y es la primera vez que me pasa que me mandan una pregunta una semana por adelantado, una persona que no puede asistir y me dice, pero tengo que preguntar esto. Entonces, te lo voy a leer todo, es un poquito largo. Reconociendo que un sistema con baterías aporta mayor valor al sistema, el problema es que si se genera a la vez que uno que no tenga baterías, va a pedir que le paguen el doble o más en esas mismas horas y los mercados no buscan eso. Bueno, además, contribuirán a deflectar aún más el precio del pool a esas horas, con lo que las subvenciones a esas tecnologías para garantizar el precio adjudicado en las subastas se incrementarán. El papel de los mercados reconocerán a instalaciones con almacenamiento que precisamente el poder generar cuando no se disponga de recurso. ¿Creen que serían rentables estas instalaciones con almacenamiento si solo generaran cuando no haya sol o no haya viento? Y te paso la pregunta también por el chat porque es un poco larga. Por si queréis verlas, ¿vale? Está aquí, mira. Esta me la mandaron por adelantado, ahí os la paso. Viene diciendo que en realidad tú estás a una hora, ¿no? Produciendo, pero en realidad lo que estás diciendo es que me paguen el doble, ¿no? Porque lo has hecho en otra hora. Algo así es lo que viene entendiendo yo. Bueno, eso en otros mercados, no sé, aquí poca gente te va a hacer caso en ese sentido, ¿sabes? Es decir, al final muy pocas veces pones tú el precio al que quieres vender esto, ¿no? Pero bueno, la pregunta es relevante. En primer lugar, llevo hablando un rato largo, no sé si Juanita quiere aportar algo en este sentido y luego lo comento yo, o no alargarme más. Si quieres, déjame empezar y complementas, Antonio, pero sí, lo que está viendo en otros mercados son mecanismos que justamente están remunerando la generación durante esas horas pico. Entonces, algunos de los contratos PPA que se están firmando en Estados Unidos, por ejemplo, tienen un componente de tarifa pico para algunos de los proyectos solar eólico, y en el caso de India, en la subasta que justamente se adjudicó en febrero, ese es el punto para poder, porque es verdad que para un proyecto híbrido que incluya baterías, es un mayor CAPEX, pues va a necesitar un tipo de ingresos diferentes para, digamos, poder pagar la inversión, pero se puede estructurar una tarifa que de alguna forma esté valorando la generación de energía durante esa hora pico y de esa manera estás comparándola con otras fuentes de generación que puedan traer ese mismo tipo de beneficio al sistema. Me parece que ese es uno de los mecanismos que funciona y que se está utilizando en otros mercados. Lo hemos visto tanto en California puntualmente como en la subasta de Peak Capacity de India. Antonio, ¿querías añadir? Tenemos Sí, un montón bueno, de preguntas, así que... Sí, sobre esa pregunta es importante, así aclaramos un punto, bueno, un punto que muchas veces las personas no lo tienen en la cabeza al comenzar, ¿no? Al comenzar en esta materia. Las baterías no solamente se utilizan para desplazar energía o para generar energía a red. Digamos que podemos diferenciar servicios orientados a potencia o servicios orientados a calidad de red
y servicios orientados a energía, ¿no? Esta pregunta está muy orientada a servicios orientados a energía, en la que tú almacenas y desplazas esa generación o la mueves a donde te puede interesar a cambio de algún tipo de beneficio, por supuesto. En ese segundo caso, pues también tenemos otras casuísticas. Si es PPA, pues probablemente un PPA que te exija tener batería se abonará a un precio mayor que un PPA en el que solo haya fotovoltaica. Y digamos que en ese sentido el beneficio vendría de forma intrínseca a al propio desarrollo del proyecto, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Puerto Rico, en Hawái, en La Reunión, en muchos sitios en los que se obligaba a poner almacenamiento en el sistema. Entonces eso venía en el precio. En otros casos se orienta a potencia, es decir, se busca, por ejemplo, evitar perturbaciones por el aumento de solar en unas instalaciones que son débiles. En ese caso también suele pagarse, digamos, un precio más competitivo. Ahora, en el caso de España, que es un caso en el que encajaría muy bien esta duda, también hay que considerar que la batería puede ser un elemento de ahorro en la planta, ¿no? Ha comentado uno de los asistentes, ha comentado una pregunta, ¿qué es mejor, DC o AC? ¿No? Acoplamiento directamente en el bus de DC de paneles, el acoplamiento en DC tiene la ventaja intrínseca de que puede almacenar, por ejemplo, la energía de haber sobredimensionado una planta y generarla más tarde dentro del propio esquema de generación, es decir, dentro de la hora diurna, en una hora en la que la rampa de generación haya descendido, la curva de generación descienda, vuelves a verter esa energía que has tenido que perder porque estaba por encima de lo que te paga la eléctrica, de lo que te permite la eléctrica. En ese sentido, no hace falta que te la abonen a mayor ni menor precio, ni está cambiando PUR, simplemente está mejorando, haciendo más flexible la generación y reduciendo pérdidas. Entonces, en ese caso tampoco es diferente, ¿no? Entonces, el esquema que se pone en esta pregunta te habla exclusivamente de poner almacenamiento para desplazar. Pues si no te lo abonan o no tiene alguna ventaja concreta en ese mercado, pues evidentemente no sería rentable. Ok, vamos a hacer un rapid fire, pero creo que si vosotros no tenéis otra, o sea, no tenéis mayores, vamos a seguir unos 10 minutitos más. Tenemos 48 preguntas abiertas, no vamos a dar. Pero bueno, si hacemos un poquito más rápido, vamos respondiendo, igual podemos hacer unas cuantas. A ver, entonces, pregunta para Juanita. ¿Qué opinas de las plantas híbridas de fotovoltaica con termosolar y almacenamiento térmico? No tenemos desafortunadamente esa tecnología dentro del portafolio de General Electric, Belén, por lo que no, digamos que no tendría mayor información para contestar, Antonio. No sé si tú desde tu experiencia nos puedas ayudar con esa. Yo tengo muchas empresas que te pueden ayudar, pero bueno, Antonio, responde. Nada, ahí tiene un negocio alternativo, Belén. No, vamos a ver, dentro de lo que es Gamesa Electric, el almacenamiento térmico no se está trabajando, ¿vale? Aunque hemos trabajado en plantas en lo que sí lo tienen, pero es algo en lo que nosotros no estamos implicados porque creo que sobre todo el tiempo de desarrollo y la forma de hacer la ejecución de este tipo de proyectos no converge muy bien con el resto de tecnología. Entonces, es mejor esperar a que esté hecho eso y que te llamen, porque, bueno, combinarla es muy complicado y aparte son mercados a día de hoy, por desgracia, bastante reducidos. Uy, Antonio, tú y yo vamos a tener que tener una conversación aparte. No. A ver, vamos. Para el sector industrial, para el calor como vector energético, te preguntan, es una otra pregunta de termosolar, ¿CCP es una mejor opción que la híbrido PV eólica? Claro, para calor industrial es diferente porque aquí no hay energía, no sé cómo lo veis vosotros. En ese sentido, existe, por ejemplo, una serie de industrias que sí utilizan mucho el calor, por ejemplo, industrias que... Farmacéutica, sí. No, yo estoy pensando en casos concretos de industrias relacionadas, por ejemplo, con el mercado de bebidas y alimentación. Sí, En algunos también. casos utilizan muchos procesos industriales de calor y además en algunos casos tienen grandes superficies disponibles. Existen tecnologías en ese aspecto que ayudan, pero claro, hablamos de una energía que no va a tener una forma eléctrica, hablamos de una transferencia directamente de calor a procesos industriales concretos. En esos casos, sí, lo que ocurre, volvemos a lo mismo, son tan
reducidas y son proyectos tan complejos que muy pocas empresas al final se atreven a abordarlo, ¿vale? Pero existe, y igual que en la termo solar que uno pone en casa, que al final no deja de ser el tanque de agua con los serpentines de calentamiento y tal, son cosas muy concretas en las que no puede haber una combinación híbrida porque no van a hablar nunca el mismo idioma de la electricidad. Sí, de todas maneras, que sepáis que para temas de termosolar y temas industriales tenemos también webinars, hacemos como uno al mes y que ahí hay un montón de información, entonces apuntaros y recibiréis. Y vamos a hacer también uno también de cara a Renmar más adelante, un poco para ver cuáles son las opciones ahí, pero por ahora vamos a seguir con las preguntas. ¿Utilizan plantas híbridas para control de frecuencia? Esto sería un sí o un no. Entiendo que sí. No sé. Sí, es una de las posibles aplicaciones. Favor de indicar las tecnologías de almacenamiento que están utilizando. Entonces te habla de ion litio, lithium, flujo, hidrógeno verde, sales, bombeo. ¿Alguno más? Por el momento, en el caso de General Electric, estamos mirando bombeo y litio. Son las dos tecnologías que tenemos en el portafolio. El hidrógeno es un poco todavía Hidrógeno largoplacista, ¿no? es un tema a más largo plazo, pero que como todos Pero los jugadores en el refugio, mercado, no en este momento. Hidrógeno creo que como todos los jugadores en la industria lo monitoreamos. las baterías de flujo sí son bastante, se conocen bien y se han utilizado bastante. Sí, esas como las tenéis, ¿tú las tienes en tu portfolio, Sí, Antonio? vamos a ver, nosotros a día de hoy abordamos muy pocos proyectos en los que se esté solicitando baterías de flujo. ¿Vale? Entre otras cosas, las propias empresas que construyen baterías de flujo tienen todavía un target muy, muy bajo, casi un 5% respecto a lo que sería el mercado del litio. Y se está orientando incluso a hacer sistemas que hibriden las baterías de flujo, baterías de vanadio, con la de litio. ¿Por qué? Por el tiempo de respuesta a la red. Por ejemplo, para respuesta en frecuencia no sirven las baterías de flujo, ¿vale? El uso que tienen es mucho peor. Entonces, bueno, como he dicho antes, de aquí a Depende dos, del de aquí uso. a 2, 3 años, aparte de que mejore, porque de todo lo que yo hablé aquí, siempre habrá una empresa que se dedica a ese tema, que diga, eso no es así, se puede hacer. Bueno, a nivel de mercado de implantación, a día de hoy tiene poca demanda, pero va a crecer y entendemos que bastante, ¿no? Y mira, y de lo que has comentado antes, otra tecnología de almacenamiento que demandan, al menos se estudia de vez en cuando, es la de los supercaps, supercondensadores, Sí, para aplicaciones de poca energía pero mucha potencia, ¿vale? Esa sí. también la hemos estudiado de Los forma... ultracapacitors, que le llaman en inglés, ¿verdad? Exactamente. ¿Si usa algún software de simulación para el diseño conceptual de las plantas PV, eólica y batería que incluya la parte de costes y financieros? Te preguntan. Me imagino que algo así tan explicado será proprietary, no creo que lo haya ahí fuera, ¿no? O a lo mejor PVSys tiene una parte, pero no creo... Bueno, la parte de costes no, olvídate. ¿Qué nos contáis? ¿Hay algo ahí específico que sepáis o podréis indicar aquí a la gente? Bueno, sí, Juanita, habla tú primero. Perdona. En realidad usamos muchos de los softwares que se utilizan, digamos, para el análisis de proyectos eólicos, proyectos solares y tenemos algunas soluciones internas para el análisis de proyectos híbridos. No hay una fácil solución, chicos. No, mira, yo en ese aspecto sí debemos decir, nosotros, y además lo hemos comentado antes en la presentación, consideramos muy crítico sobre todo tenemos muchos clientes con los que tenemos ya una relación muy, muy extensa a través de otro tipo de proyectos, con los que hay mucha confianza, y nosotros sí hemos desarrollado una herramienta propietaria, además con asesoramiento de advisors de diferentes organismos, en fin, sobre todo para darle confianza a los clientes, en la que se estudia desde los casos de negocio hasta el dimensionamiento. Son herramientas propietarias bastante desarrollada y bueno, y que incluso la hacemos con la idea de que puedan servir incluso para utilizarla como complemento documental en un estudio financiero, ¿vale? Estaba pensando que las empresas que hacen escadas, que al final, bueno,
todas estas cosas, como que tendría sentido que también hicieran ese tipo de, ¿no? Que te dieron como el paquete y después que para optimizar utilizase su propio SCADA, como que, pero entiendo que ahora a día de hoy no lo hay. Eso yo te lo diría a posteriori. Es decir, más que en esa parte, que es una parte más técnico-financiera, sí que es cierto que las empresas de SCADA, bueno, y nosotros en nuestra línea de desarrollo de SCADA y General Electric también, y además tiene presentaciones también en ese sentido, eh, sobre el uso, el mejor performance, el mejor estudio de retribuciones, ¿no? Lo que es los EMS, también se desarrollan. Pero digamos que esa parte es para dar buen cumplimiento a lo que se ha estudiado previamente en el modelo de negocio, ¿vale? Entonces son dos campos separados a nivel de análisis. Vale, a ver, voy a saltar aquí unas cuantas. Y aquí hay una, ¿cuál es la vida media de las baterías? Me imagino que se refieren a litio, ¿no? Y este es un tema que se habla del ciclaje todo el rato. Te referiste a él un poco, pero ¿tienes así alguna referencia? Sí, por supuesto. Vamos, ya te digo, no quiero estar como... Ya, como aquí siempre hay... no tenemos un botoncito de levantar la mano, Juanita, tú, por supuesto, si quieres hablas tú primero y hablo yo siempre después, así ordenamos para que no haya conflicto. No te preocupes, adelante, Antonio, yo tomo la próxima. Ah, vale. Bueno, pues mira, el tema del ciclado de la batería es un asunto crítico, interesante y complejo. ¿Cuál es un uso habitual? Un uso habitual es 400 ciclos al año, aproximadamente algo más de un ciclo al día. Te puede durar una batería entre 10 y 15 años, ¿vale? Eso en condiciones normales. Si aumentas ese número de ciclos o aumentas, por ejemplo, la profundidad del ciclo de descarga, es decir, lo utilizas para hacer unos ciclos de descarga más intensos en vez de lo que se llaman los ciclos de baja profundidad, te puede disminuir el tiempo. Entonces, es muy importante a la hora de hacer el estudio de la batería asegurarse con el tecnólogo y con el proveedor de baterías cuál va a ser el performance, porque no solamente es la durabilidad de la batería, sino cómo disminuye la curva de rendimiento de esa batería, que suele bajar en torno a un 30-20% a los 10 años, pues son un 3% anual aproximadamente. Y porque además a partir de cierto rendimiento la batería deja de ser consistente y bueno, deja de preservar la seguridad de su funcionamiento. Entonces, 10 años, 400 ciclos es algo muy habitual. A partir de ahí, si son más ciclos, son usos más exigentes, nos podemos ir a 5, nos podemos ir a 15. Lo importante aquí no es pensar en la batería como un producto, es pensar en la batería como un servicio. Entonces, cuando haces una batería a 10 años, a 15 años, en unos servicios determinados, tú le tienes que dar al cliente el producto con todas las actuaciones sobre esa batería. Puede ser lo que se ha puesto ahora en aumentación, el augmentation, que es ir haciendo sustitución, aumento de baterías para mejorar tanto la energía como la potencia, sustitución completa, es decir, 5 años, cambiamos batería y otros 5 años, o bien, lo que hacen muchos clientes hoy en día, al final intentan llegar a un máximo de 12-13 años asegurado y después ya con esta velocidad de incremento ya pensarán en un futuro cómo cambiarla, ¿no? Entonces, no hay que pensar en la batería como producto, sino como un producto servicio, por decirlo así, en el que tienes que asegurarte del ciclo de vida que te vaya a exigir el proyecto. Muchas gracias. Ok, voy a saltar unas cuantas y hago una pregunta. Esta para ti, Juanita, porque te toca ya habéis quedado así. Que dice que resulta muy curioso que no se incluyan ejemplos híbridos de hidráulica clásica con renovables y fotovoltaica y viento, sobre todo, ya que algunas utilities ya las tienen en el portfolio. Existen ejemplos, de hecho, General Electric tiene un proyecto en el que trabajó en Alemania que combina pumped storage con eólico. Estamos viendo la aplicación para soluciones que necesitan almacenamiento de mayor duración. Ahora, son proyectos que tienen un ciclo un poco más largo, pero tienen un espacio en el mercado también. Desde mi punto de vista, no compiten con proyectos que incorporan baterías de litio, sino proyectos que necesitan una mayor duración. Y creo que hay un espacio para esos proyectos también. Ojalá tengamos más entre los ejemplos muy pronto. Sí, Perdona, sí, en ese sentido, por ejemplo, es algo que sí que está vivo, no en España, y en Europa, bueno, salvo casos como el que ha mencionado Juanita,
tampoco es algo muy frecuente. En Estados Unidos sí que existe un mercado en el que se está buscando complementar la hidráulica, sobre todo la mini hidráulica, con almacenamiento en baterías, pero no pensando en tener como un almacenamiento extra, porque bueno, no podría competir con la propia hidráulica, sino por otros dos motivos. El primero es porque la respuesta en frecuencia de la batería es muy buena y puede servir para no tener que cambiar el régimen de funcionamiento de la turbina hidroeléctrica. Es decir, sirve como un muelle, por decirlo así. Es como un muelle de otras instalaciones que serían mucho más caras de mantener si tienes que estar cambiando el régimen de funcionamiento que si tienes este complemento, ¿no? Eso también se aplica, por ejemplo, a generación por gas, ¿no? A plantas de conversión térmico-eléctrica. Y el otro factor es por las condiciones climatológicas. Hay proyectos que están en zonas al norte de Estados Unidos, que están a temperatura de menos 20, menos 30 grados, en los cuales para preservar el funcionamiento se busca que esa batería tenga una especie de complemento energético que sirva de soporte, de ayuda, en caso de que haya ahí un bloqueo eléctrico por culpa del frío y aumentar la seguridad, ¿no? Entonces, las casuísticas de los sistemas de almacenamiento hibridados estamos muy acostumbrados a pensarlo en clave solar y eólica, pero al final, como digo, son muy variadas y a medida que baje el precio van a serlo más todavía. Muchas gracias. Bueno, tenemos que llamar al fin. Yo sé que os tenéis que ir. Quería decir una cosa, que por los comentarios que ha ido haciendo aquí la gente en el tema de hacer el plan financiero y tecnológico de una planta híbrida, ha salido que hay dos softwares, uno que se llama Novo Pro de Thermoflow y uno que se llama Optimax de ABB, que nos lo ha ido mandando la gente. Nosotros esto lo tenemos, esto existe. Que sepáis que esos dos nombres salieron y que bueno, que habrá más, me imagino que no será o que estarán en desarrollo, pero que bueno, que lo sabremos en las próximas veces. Entonces, ya para acabar, entonces, primer lugar, muchísimas gracias Juanita, muchísimas gracias Antonio, no solamente por participar en este webinar, que también, obviamente, pero también por formar parte de Rankmar 2020, que a todos vosotros muchas gracias por asistir hoy y que nos vemos en septiembre 21 y 22, apúntense la fecha y que vamos a tener más webinars como este, así que ahora que os tenemos en nuestra base de datos os enviaremos, ¿vale? Os invitaremos a más cosas. Espero que hayáis aprendido tanto como he aprendido yo hoy. Muchísimas gracias a los dos, Juanita, Antonio, y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias. Chao.